Bueno, en este video vamos a hablar sobre la programación defensiva y algunos mecanismos de seguridad usados en PHP. Bueno, como índice tenemos como primer punto la programación defensiva, cuál es su utilidad, cuál es su objetivo y las técnicas que existen en esta. En segundo punto tocaremos sobre los mecanismos usados de seguridad en PHP, qué tipos de mecanismos existen, vamos a enumerar algunos de ellos y dar una conclusión sobre el tema. Bueno, todos en algún momento nos hemos topado alguna vez con un software que al momento de usarlo nos ha podido dar un error en su funcionamiento. Entonces nosotros como programadores y desarrolladores conocemos del tema y podemos suponer a qué se debe este error o ese defecto en el funcionamiento. El resultado de ese error podemos ver que es el mal funcionamiento originado por ese error y que es un defecto en el sistema. Nosotros como futuros programadores, analistas, diseñadores, que vamos a formar parte en algún momento de un equipo de desarrollo, tenemos o deberíamos de tener un objetivo concreto, que aparte de ser buenos en nuestra área, es construir software de calidad, porque es nuestra carta de presentación frente a otros equipos de software. Y para conseguirlo, deberíamos de apuntar a que nuestro software sea de calidad. Entonces, la programación defensiva nos dicta algunos aspectos o técnicas importantes que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de desarrollar, ya que influyen directamente en la calidad del software. Pero primero deberíamos de saber qué es programación defensiva. Programación defensiva es una metodología que busca la calidad de nuestro software y que funcione correctamente mediante el uso de técnicas que permitan garantizar el correcto funcionamiento de todos nuestros elementos que componen nuestro software. Y este que responda ante cualquier situación impredecible que se pueda presentar, ya sea por error misma del funcionamiento del sistema o por error de la programación en el mismo. Entonces, la clave de la programación defensiva es nunca asumir nada, sino más bien tenemos que ponernos en todos los casos de error posibles que puedan surgir. Llámese, podríamos ubicarnos nosotros como el lado malo de la informática, que son los hackers, y asumir cómo podríamos atacar a ciertas vulnerabilidades de un sistema que nosotros veamos o quisiéramos hacer uso o ingresar a él, ¿no? Entonces, es por eso que la programación defensiva nos da algunas pautas o lineamientos que nos permitan ponernos de los dos lados. Piensa mal y podríamos atacar a todos esos errores posibles a los cuales podríamos ser objeto de estos hackers. Ahora, ¿qué la utilidad de la programación defensiva? Nos va a permitir construir software de calidad, mejorar el software y el código fuente. Nos va a permitir hacer un código más comprensible y que todos puedan entender, porque quizás en algún momento, siendo nosotros parte del equipo de desarrollo, probablemente tengamos que hacer otra función dentro del equipo y tengamos que movernos, y la persona que venga a ver nuestro código tiene que poder entenderlo. Nos va a poder permitir tener un software predecible, que nosotros sepamos cómo va a responder, como ya mencionamos antes, ponernos en todos los casos o escenarios posibles, ya sea por error o por buen funcionamiento del sistema. También nos va a permitir proteger nuestros componentes críticos o los más importantes que influyen en el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, un login de usuario, que es una parte del sistema muy importante que necesita tener ciertas
ciertas características de seguridad para que pueda el usuario ingresar al sistema. El objetivo de la programación defensiva es apuntar a tomar todas las medidas preventivas necesarias para garantizar el funcionamiento correcto del software en todas sus etapas, sea en la etapa de análisis, diseño, implementación, mantenimiento o en la planeación, ¿no? Y al nosotros prever esto va a hacer que nuestro software sea correcto en todas sus etapas, y esto vamos a lograrlo si no asumimos nada que sea correcto. O sea, no podemos asumir que lo que estamos haciendo siempre es correcto. Más allá del funcionamiento perfecto de nuestro sistema, hay que priorizar en buscar los malos escenarios probables que se podrían presentar. Pasaremos a ver las técnicas. La primera nos habla de revisar y reducir la complejidad del código fuente. Bueno, esto se refiere a que cuando nos toca programar alguna rutina o algún módulo de nuestro software, mi código debe ser lo más entendible, y esto solamente se puede lograr si es que hay alguien que me revisa mi código. ¿Cómo así? Si yo programo una rutina como la que vemos en el ejemplo, digamos, de promedio, debería de mi código ser lo más entendible y ordenado posible, con comentarios y todas las posibles ayudas que puedan permitir a otra persona que vaya a ver mi código, a revisarlo, lo puede entender. O si yo dejo de programar ese módulo o esa parte del software, la persona que venga pueda entender y pueda continuar programando esa parte del código o la parte del software. Como segunda técnica de la programación defensiva, tenemos las pruebas de software. Las pruebas del software, no estamos hablando de las clásicas pruebas que vemos que hemos visto en temas como OpenApp, ¿no? Que se hace todo un, podríamos decir, como una serie de documentación previa, ¿no? Aquí hablamos de las pruebas del software que estamos desarrollando. Nosotros, al momento de desarrollar, sea una página web o parte de nuestro software, hacemos pruebas con datos válidos, con datos inválidos, que nos permitan identificar errores en nuestro software. Y el ponernos del otro lado para ver el comportamiento de nuestro software frente a estas situaciones del lado negativo de la informática, nos van a permitir que tengamos un conocimiento más profundo de cómo podría surgir vulnerabilidades a nuestro sistema. La otra técnica de la programación defensiva habla de la reutilización de código fuente y evitando problemas de legado. ¿Qué quiere decir? Nosotros, como desarrolladores o programadores, es normal que reutilicemos código fuente, ya que en algún momento nuestros proyectos son similares, entonces asumimos que ya alguna rutina del software ya la hemos codificado. Entonces pasamos a hacer una copia de ese código, ¿correcto? Y es normal, pero tenemos que ver o verificar que las características del software actual o los requerimientos del software que estamos desarrollando ahora hagan que el código antiguo se adapte. Caso contrario, caeríamos en ese problema de legado, ¿no? Usar código antiguo que me pueda generar problemas de seguridad en mi sistema, ¿no? Si yo no actualizo ese código al código actual que estoy haciendo, entonces puedo caer en ese error, asumiendo de que ese error es correcto porque en alguna vez me funcionó, ¿no? Pero ahora ya no, y por los requerimientos el constante cambio en los lenguajes de programación, no sé si me puede hacer tan
tan seguro usar ese mismo software. A eso se refiere o a eso nos referimos con los problemas de legado. Pero sí es normal que reutilicemos el código fuente. Otra de las técnicas de programación es validar la entrada segura de datos. Nosotros tenemos que asegurar que todos los datos ingresados a nuestro sistema deban de tener el formato y el tipo correcto. No podemos asumir que lo que envían los usuarios, sea en formularios o en validación de campos, sea realmente lo que queremos que nos envíe. Cualquier malicioso puede enviar otro tipo de cadenas, otro tipo de valores que hagan que nuestro sistema caiga en error y esta persona detecte una vulnerabilidad de nuestro sistema y no lo hayamos controlado. Es por eso que es importante que todos los campos que existen en formularios o en este caso, si hablamos de login de un usuario, que sean válidos. Si el campo es de tipo numérico, si el campo es de tipo string, validar todos esos tipos de funciones que existen en el lenguaje que estemos desarrollando. Por eso es importante y asegurar que estos datos sean los que estamos requiriendo. Otra de las técnicas de programación defensiva es el principio del menor privilegio por la baja tolerancia contra errores potenciales, o también conocido como el de menor autoridad. Nos dice que nuestro software no debe funcionar de manera estándar para todos los usuarios. Se debe agrupar por permisos o categorías de usuario y que estas diferentes categorías de usuario solo les permita acceder a cierta información y recursos necesarios para ellos. No podemos dar acceso a todos los usuarios por igual, porque nuestro sistema se presta a vulnerabilidades o a la mala praxis del software, o al mal uso. O sea, si hablamos de, no sé, un sistema de ventas, el área de logística, un usuario de ventas se mete por error al área de logística y puede eliminar o modificar documentos de compra, entonces va a generar problemas en el funcionamiento del sistema o cosas así. Entonces, por eso es importante que los desarrolladores tomen en cuenta a la hora de programar, no otorgar o crear usuarios por niveles o por diferentes tipos de privilegios para el uso de nuestro sistema. Como siguiente punto, vamos a hablar ahora sobre los mecanismos de seguridad usados en PHP. Todos sabemos que la web se compone principalmente de aplicaciones escritas en lenguajes vulnerables, ¿no? Ya que no existe un lenguaje para web que sea totalmente seguro. Entonces, PHP es el más, por no decir el más popular en la práctica, ya que se usa en frameworks existentes como Joomla, WordPress o Drupal, y todos estos están hechos sobre PHP. Entonces, podemos asegurar de que casi el 82% de las webs existentes en Internet están desarrolladas sobre PHP, lo que hace que sea un software, o sea, un lenguaje más atacado por los hackers, ¿no? O por la mala praxis de gente de computación. ¿Mediante qué? Mediante el uso de sentencias de SQL injection o las famosas cross-site scraping, que son códigos scripts que se ejecutan en el lado del cliente y pueden robar información de cuentas, de conexiones o cualquier tipo de información que sea vulnerable mediante estos scripts. Para esto existe WAPS, que es una organización sin fines de lucro que nos proporciona cierta documentación donde se dan unos lineamientos
de cómo desarrollar páginas web o sistemas web y cómo detectar esas vulnerabilidades. Actualmente existe un documento llamado el Top 10 de USWAP, en el cual se encuentran los 10 riesgos más importantes que se han detectado en las aplicaciones web. Este documento es constantemente actualizado y es de libre acceso, y todos los desarrolladores de web siempre lo toman en cuenta a la hora de desarrollar, ¿no?, aplicativos web. Entonces, debemos siempre usar mecanismos de validación para nuestros aplicativos, ¿no? Entonces, ¿a qué preguntas esenciales responde PHP? Responde qué mecanismos de seguridad están disponibles actualmente en PHP, qué mecanismos son los más utilizados en la web y qué mecanismos se usan en cada contexto. Entonces, pasaremos a explicar algunos de ellos para un mejor entendimiento de los mismos. Primeramente, hablaremos sobre los mecanismos de seguridad y la limpieza genérica de datos de entrada. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando nosotros hacemos el ingreso de variables, en este caso, como vemos en el ejemplo, tenemos dos tipos de validación, que es el casteo explícito y el casteo implícito de datos, ¿no? En el primer caso del casteo explícito, vemos que hay tres formas seguras de validar nuestras variables, en este caso que sean enteras, ¿no? Es por medio del casteo. Nosotros como desarrolladores sabemos que el casteo es forzar a una variable a ser de un tipo en específico. En este caso, en la primera línea vemos el casteo por el tipo, en la segunda vemos el casteo por una función predefinida en PHP llamada intval, que lo va a convertir nuestra variable a un valor entero. En el tercer tipo, seteamos nosotros el tipo digamos, si no conociéramos cómo se llama la función en PHP predefinida, podríamos también conocer usarlo mediante el setType y ponerle tipo de variable, en este caso int, y forzamos a la variable a que sea un tipo entero. En caso nos manden una variable string con datos o algún comando que quiera ingresar al sistema, al forzarlo a ser entero lo convierte todo a número, entonces ya no podría ingresar ese dato con malicioso a nuestro sistema. Como segunda parte, el casteo implícito de los datos nos habla en primera de dos formas, una forma segura y la otra forma insegura. La primera variable es segura porque le está agregando un número, si es un número entero, lo fuerza a que siga siendo entero. En el segundo caso, al usar el operador más, se hace inseguro porque si fuera una cadena de carácter y el que está atacando nuestro sistema sabe que podríamos aplicar un operador más a la variable, podría de repente a la cadena que esté enviando mandarla con un dígito menor. Entonces, al sumarle se convierte en la cadena que él realmente quería, entonces podría ingresar a nuestro sistema. Como segundo punto hablaremos sobre la limpieza sensible de los datos de entrada. Aquí hablamos de básicamente la preparación de los datos, como podemos ver, estas son funciones predefinidas de PHP para el uso de conexiones a base de datos. Estamos viendo una función predefinida que es prepare, lo que hace es indicarle a PHP que nosotros vamos a pasarle variables por referencia, como vemos ahí. Entonces preparamos o verificamos esas variables con la función predefinida bim-param, que está marcando que i, var, que significa i, y corresponde a una variable de tipo entero. Estamos forzando a que esa variable sea del tipo entero, es un tipo de validación y que hace que la variable sea de tipo entero, o es lo que le vamos a mandar. Y en el segundo caso, la s es una variable que corresponde a un tipo string. Entonces forzamos a que sea seguro que lo que estamos mandando sea una variable numérica y una variable string. Y en la cuarta línea simplemente ejecutamos la consulta SQL, entonces podemos estar seguros que lo que enviamos es lo que realmente queremos enviar, ¿no?
En el segundo punto vemos la sustitución por expresiones regulares. En el primer punto, el pre-replace lo que hace es reemplazar nuestra cadena por una combinación de caracteres alfanuméricos, como vemos, de la A a la Z y de 0 a 9, y eso es inseguro. En el segundo caso, se hace inseguro si hacemos una combinación con caracteres simplemente alfanuméricos, y todos sabemos que los caracteres alfanuméricos solamente van de la A a la Z y son 26, y entonces en cualquier algoritmo de desencriptación sería fácil de determinar cuál es el contenido de la variable o qué es lo que se podría hacer a posterior con el uso de esa variable. Continuando con la exposición, el punto 3, validación genérica de datos de entrada. Esta validación garantiza que los datos que ya constan de un conjunto de caracteres seguros alcancen un receptor sensible y rechacen los datos con caracteres maliciosos. Como podemos ver en la línea 1, la función empty pregunta si esa variable está vacía o no. En la línea 2, iset indica si la variable fue creada antes, y como podemos ver, pregunta, ¿la variable fue creada antes? ¿No fue creada antes? Podría dar verdadero o falso. En la línea 3 pregunta si la variable no existe, y en el punto 4 es donde está inseguro, pregunta si la variable está vacía o no. En el caso de que no esté vacía, iría a la condición else, pero ahí está la vulnerabilidad, ya que el atacante podría inyectar un código malicioso. El segundo punto es validación por tipo de dato. Se puede realizar comprobando el tipo de dato. Como en la línea 1, pregunta si var es de tipo numérico, y ya que da dos respuestas, si es verdadero o falso. En la línea 2, pregunta si esta variable es entero y lo va a forzar a que sea verdadero. En la línea 3, hay una regla que dice que si una cadena empieza con un número, se omite la validación. En este caso, hace un tipo de casteo que lo vuelve inseguro. Pero en la línea 4 se repite lo mismo, o sea, hace lo mismo, pero solo que se desinfecta al sobreescribir sobre la variable. El punto 3, validación de formato de datos. Se debe cumplir un formato de datos específico. En la línea 1, el checkDate es una función de formato dato. Y en la línea 2, el strtime es una función de formato tiempo, ya que estas dos funciones son seguras, ya que no puede haber código malicioso, excepto en la línea 3, el parse URL, ya que analiza un URL y en esa URL puede haber un código malicioso, entonces por eso es inseguro. La validación por comparación de datos. Al comparar la entrada con un valor no malicioso, los datos se limitan a este valor. Acá, al ser dos iguales, comprueba que los valores son iguales, pero al ser tres valores, compara que, aparte de que el valor tiene que ser igual, el tipo de esos dos valores deben ser los mismos. En la línea 4 es insegura si la cadena comienza con un número 1, se castea y se compara con un entero. El cuarto punto es validación sensible de datos de entrada. Los datos se validan contra un conjunto de caracteres seguros. Validación por búsqueda de datos. Puede validarse comprobando la ausencia de un carácter malicioso. En la línea 1, la función strpost devuelve la posición que se encuentra, en este caso, el carácter menor. Y si este carácter se encuentra en la primera posición, o sea, en la posición 0, al negarlo se volvería 1 y entraría la condición. Pero en la línea 2,
daría 0 y lo iguala a un falso. Luego, validación por longitud de datos. Una longitud de cadena específica puede o no puede impedir la vulnerabilidad. En este caso, strlen es la función que debe obtener el tamaño de una cadena, y acá le da la restricción de que sea menor a 3. Un ejemplo de esto es el DNI, que debe tener 8 dígitos, y eso se debe cumplir. 5. Camino sensible de datos de entrada. Reporta inconvenientes cuando la ruta es extraña. Se encuentra la limpieza sensible del camino. La variable var se desinfecta. Bueno, acá lo que dice es que si la variable no es numérico. En el caso de que no sea numérico, la variable var se desinfecta solo si es de tipo numérico, pero en este caso, como no es de numérico, entonces igual a 0 para que ya no siga con ese valor y ya no cause vulnerabilidad. Terminación sensible del camino. Acá pregunta que var si no es de tipo numérico. En el caso de que no sea tipo numérico, die es una función que indica que siga leyendo, pero que ya no se ejecute. Y el programa se detiene si la variable, var ya no es, no es numérica. Validación sensible de camino. Aquí la variable error con la variable var son independientes y pregunta si esta variable no es numérico. En el caso de no serlo, error, que es un flag, se recibe que es verdadero. Y en la línea 4 pregunta si esto no existe. En el caso de que sí exista, ya no ejecuta nada. Enumeración estática de los mecanismos de seguridad. Hay dos tipos de análisis de código, el dinámico y estático, donde el dinámico proporciona un análisis de flujo más preciso para una ruta de ejecución, pero el estático puede lograr una cobertura de código completa y permite enumerar todos los mecanismos de seguridad. Y uno de los desafíos del análisis estático es detectar y evaluar estos mecanismos de seguridad para evitar informes de vulnerabilidad falsa. Un mecanismo debe asociarse con la seguridad si desinfecta o valida los datos. Para esto se modifica el flujo de datos. Y el análisis de corrupción del prototipo RIPS. RIPS es un escáner de seguridad para encontrar vulnerabilidades en aplicaciones PHP. Y en esta parte se ve los pasos de análisis de RIPS e introducen las modificaciones para la enumeración. Punto 1. Análisis de flujo de datos. RIPS transforma cada código PHP en un árbol de sintaxis abstracta, donde el árbol se divide en bloques básicos. El flujo de datos dentro de cada bloque se simula infiriendo ubicaciones de memoria a símbolos de datos, y un símbolo de dato es una representación abstracta de datos y se usa para almacenar metainformación como el tipo de dato, la desinfección aplicada, la codificación y el escape. De manera similar, un resumen de funciones guarda el flujo de datos a través de una función definida por el usuario y sus efectos secundarios. El punto 2 es limpieza de etiquetas peligrosas. Para este propósito se utiliza una lista blanca de desinfectante y se simulan cuidadosamente los desinfectantes complejos, y RIPS asigna diferentes etiquetas de desinfección a los símbolos de datos que señalan con precisión los contextos de marcado desinfectado. El punto 3, limpieza sensible centrada en funciones. Aquí se amplía el análisis de contaminación de nuestro prototipo para registrar dicho mecanismo de desinfección aplicado con éxito. También agrega información sobre el mecanismo de seguridad utilizado cuando las etiquetas de desinfección se aplican a un símbolo de datos
por un operador o una función integrada. El punto 4, limpieza centrada en validaciones. RIPS simula los bordes del bloque. Si se infiere un símbolo de datos booleanos del árbol de sintaxis abstracta, se añade un símbolo de datos desinfectados al borde del bloque y al final del análisis. El punto 5, efectos ocultos y limitaciones. Nuestro prototipo, dependiendo de límites de análisis del código estático, primero, la detección de mecanismo de seguridad sensible a la ruta es poco sólida. Aunque nuestro prototipo detecta la desinfección y terminación sensible a la ruta, no puede analizar formas complejas de validación sensible a la ruta. Además, no puede manejar motores de plantillas personalizadas que combinen datos con contenido de archivos y, por último, la construcción compleja de cadenas dentro de los bucles se maneja de manera imprecisa. Estas limitaciones pueden conducir a vulnerabilidades. Nuestras lecciones aprendidas y amenazas. Para encontrar vulnerabilidad como desarrollador, código auditor o ingeniero de análisis estático, un mayor enfoque puede ser aplicado a contextos de marcado con una alta densidad de trampa. De acuerdo con la evaluación, el 18% son de URL controladas completamente. El 15% son propensos a trampas. El más común en la práctica son los valores SQL, sin comillas, un 9%, y un 4% de etiquetas script. Y nuestra conclusión: es imposible conocer los tipos y contextos de ataques probables sobre una aplicación, lo que nos muestra lo importante que es conocer los métodos de seguridad a la hora de desarrollar software para que asegure la calidad y seguridad del mismo. Gracias.